la más rebelde de las hermanas Halliwell. Divertida, extrovertida y apasionada. Son características que describirían perfectamente a esta entrañable bruja. Un espíritu libre que evolucionó a lo largo de su vida sin miedo a ser diferente a los demás. Hoy damos la bienvenida hasta aquelarre a la extraordinaria Phoebe Halliwell. La tercera hermana Halliwell llegó al mundo el 2 de noviembre de 1975, siendo la hija menor del matrimonio entre Patty Halliwell y Victor Bennet. Nació en la mansión Halliwell, lo que le concedió una naturaleza neutral, por lo que podía ser influenciada por las fuerzas del bien o del mal, ya que este lugar fue construido en el centro de 5 elementos esenciales: fuego, agua, tierra, madera y metal, convirtiéndolo en un punto de energía sumamente poderoso apodado como Nexus. Los antepasados de la familia Halliwell construyeron la mansión ahí durante 1906 para reclamar el lugar en nombre del bien, influenciando así también al Nexus, pero sin quitarle del todo su condición neutral. Los poderes de Phoebe estaban activos aún antes de su nacimiento, compartiéndole a su madre el don de la premonición estando en su vientre, lo que permitió salvar a su versión futura y a la de sus hermanas, Prue y Piper, ayudándolas a regresar a su tiempo. Inmediatamente después de nacer, su mamá y su abuela Penny ataron sus poderes. Por ello, su infancia transcurrió con normalidad, hasta que aproximadamente a sus 3 años, Patty fue asesinada por el demonio de agua, dando como resultado los pocos momentos y recuerdos que Phoebe mantuvo de su madre. Durante su niñez, Phoebe era una estudiante bastante aplicada. Incluso en una ocasión ganó el premio a la estudiante del mes. Pero conforme iba creciendo, su actitud se tornó rebelde, causando problemas en la escuela, abandonándola en la universidad e incluso llegando a robar en supermercados. Este cambio de actitud fue una respuesta a su abuela y a su hermana mayor Prue, ya que siempre intentaban controlarla haciéndola sentir aprisionada, desencadenando una actitud desafiante hacia ellas. La mala relación que tenía con Prue se rompió cuando su prometido Roger comenzó a insinuársele a Phoebe, llegando al punto incluso de mandarle flores a pesar de que la hechicera nunca le correspondió. Cuando Prue se enteró, le acusó de querer quitárselo, ya que desde su adolescencia la menor de las hermanas cargaba con la reputación de atraer fácilmente a los chicos, quitándole en alguna ocasión un pretendiente a Piper y obteniendo el apodo de Freebie por sus compañeros de la escuela. Devastada por esta acusación y aún más por la repentina muerte de su abuela, decidió mudarse a Nueva York, pues según ella ya nada la ataba a San Francisco. Sabía que su papá se había mudado a aquella ciudad después de que dejara a su familia tras la muerte de su esposa Patty. Además de una nueva aventura, la intención de Phoebe era reunirse con Victor. Pasó 6 meses en la Gran Manzana, trabajando como mesera o hostess, llevando un estilo de vida algo turbio, propiciado por su novio de aquel tiempo, Clay. Pasó por una racha económica bastante mala. Entonces, con la intención de enderezar su camino, regresa con sus hermanas a la mansión Halliwell el 7 de octubre de 1998. Su llegada no fue muy bien recibida por Prue, haciendo que su regreso fuera bastante incómodo a pesar de los intentos de Piper por hacerla sentir en casa. Esa misma noche, después de quedarse sin luz, Phoebe encontró el libro de las sombras lanzando un hechizo que despertó sus poderes. Phoebe abrazó su lado mágico con mucho entusiasmo. Le emocionaba aprender hechizos y ayudar a los demás con su don, el cual veía como un regalo. Creyendo firmemente en esta idea, fue que ayudó a sus hermanas a aceptar su destino y herencia mágica. Al día siguiente, su poder de premonición se hizo presente, permitiéndole salvar a 2 chicos de ser atropellados. Aunque terminó lesionada en el proceso, siguió firmemente la idea de proteger a inocentes. A menudo se le consideraba como la más débil de las hermanas, pues su poder principal era pasivo a comparación del de Prue y Piper. Para compensar este hecho, Phoebe tomó clases de defensa personal y taekwondo. Sus poderes evolucionaron, obteniendo ahora el don de la levitación, haciendo sus ataques aún más efectivos, lo que la convirtió en la mejor luchadora cuerpo a cuerpo de las 4 hermanas. Fue cuestión de tiempo para que su desdén por las reglas corrompiera su principio para defender a inocentes y comenzar a castigar a los culpables, creando así una línea del tiempo en donde fue quemada en la hoguera por sus crímenes.
Afortunadamente, al aprender que no debía elegir ese camino y que su magia no podía usarse para beneficio personal, pudo cambiar su destino. Esto sirvió como una lección dura que le enseñó a respetar las reglas, a conducirse con cautela y a considerar las posibles consecuencias del mal uso de la magia, para evitar lastimar a los demás y a ella misma. Conforme pasaba el tiempo, su conocimiento y dominio sobre la magia aumentaban. Esto le permitió concentrarse en su búsqueda para encontrar empleo, pues ya estaba harta de que se le adjudicaran todas las tareas del hogar. Sus primeros intentos no fueron muy exitosos, ya que trabajó brevemente como adivina, secretaria y asistente de su hermana Prue. No pasó mucho tiempo para que se diera cuenta de que no contaba con las habilidades necesarias para conseguir los trabajos que realmente le interesaban. Tras un breve momento de tristeza, tomó la decisión de retomar sus estudios universitarios. La constante lucha contra demonios y demás problemas mágicos entorpecieron su desempeño académico, pero a pesar de todos los inconvenientes, logró pasar sus exámenes a tiempo para así obtener su título en psicología. Sin embargo, tuvieron que pasar algunos años para que ejerciera su profesión. Fue también en su época de estudiante que conoció a Cole Turner, el asistente del fiscal de distrito, quien llevaba un caso en el que se vio involucrada, y con quien mantuvo una intensa relación amorosa. Phoebe cayó completamente enamorada, por lo que le fue imposible ver a tiempo la verdadera naturaleza de Cole, quien en realidad era un demonio conocido como Baltasar, que había sido enviado por la Triada, un grupo de demonios de alto nivel con la misión de destruir a las hechiceras. Sin embargo, al pasar tanto tiempo con aquella bruja, irremediablemente se enamoró y comenzó a fallar deliberadamente en sus intentos por destruirlas. Fue en una ocasión que terminó herido en uno de estos ataques. Esta lesión permitió a Phoebe descubrir su verdadera identidad al darse cuenta que tanto el demonio como Cole habían sido heridos en el mismo lugar. Enfadada y herida, tomó la decisión de desvanecerlo, pero él logró demostrarle que el amor que sentía por ella era verdadero, haciéndole imposible destruirlo. Los demás miembros de la familia Halliwell llegaron a la misma conclusión sobre Cole, por lo que habían planeado un ataque para acabar con él. Phoebe, para protegerlo de sus hermanas, logró convencerlo de que ella ya lo había hecho, desencadenando así que poco a poco se fuera alejando de ellas por toda la culpa que sentía al mentirles. Algún tiempo después, incapaz de seguir llevando esa carga, decidió contar la verdad acercándose primero a Leo para después hablar con Prue y Piper, complicando aún más la relación. Meses más tarde, Cole regresó a San Francisco. Tras una serie de malos entendidos y muchos intentos para demostrar su buena voluntad, terminó por convencerla para retomar su relación, ganándose la confianza de Piper y Leo, y que Prue comenzara a verlo como una especie de aliado. Desafortunadamente, el 17 de mayo de 2001, la mayor de las hermanas Halliwell sería asesinada en batalla por el demonio Shax. Este trágico suceso derrumbó a todos los miembros de la familia. Phoebe trató de mantenerse fuerte y templada, asegurándose de que todo estuviera listo para el funeral. Al mismo tiempo intentaba cuidar y reconfortar a Piper, y aunque no fue tan abierta como ella al demostrar su dolor para no desmoronarse, la pérdida de su hermana le afectó mucho, e incluso llegó a dudar si aún tenía la fortaleza para seguir combatiendo demonios sin su guía. Fue en el funeral de Prue que conoció a una chica de nombre Paige Matthews. Al recibir sus condolencias, tuvo una premonición de que aquella mujer sería asesinada por el mismo demonio que mató a su hermana. Intentando no abrumar más a Piper, acude a Cole para salvarla, descubriendo que la fuente quería eliminar a la chica, pues tenían las sospechas de que Paige era otra hechicera con la capacidad de reconstruir el poder de 3. Después de salvarla, se dirigieron a la mansión, en donde, en compañía de su hermana y cuñado, convocaron a Patty y a Penny. Después de un dramático interrogatorio, aquellas mujeres confesaron su secreto. Confirmaron que Paige era su media hermana menor, producto de un romance entre su madre y el ángel blanco, Sam, después de su separación con Victor. Como en aquel entonces los romances entre brujas y ángeles estaban sumamente prohibidos, tuvieron que entregar a una recién nacida Paige para protegerla. Después del shock que supone una noticia así, la hechicera trató de recibir a su hermana menor de la mejor manera. La instruyó en la magia
e incluso la encubría cuando cometía algún error para evitar que Piper la regañara, pues veía en Paige la misma rebeldía que siempre la metió en problemas. Siendo ahora la hermana de en medio, asumió el papel de mediadora entre Piper y Paige, quienes mantenían una relación parecida a la de ella y Prue, pero menos hostil, logrando con el tiempo que todas se terminaran aceptando y amando como hermanas. Algunos meses después, las hechiceras tuvieron una de sus más grandes victorias, derrotando por fin a la fuente de todo mal. Esta batalla la ganaron con la ayuda de Cole, quien absorbió sus poderes a través del Nexus, permitiéndoles desvanecerla. Sin embargo, su esencia se quedó en él, corrompiéndolo lentamente. Y a pesar de que su lado bueno luchó fervientemente, aquella influencia maligna se apoderó por completo de Cole, convirtiéndolo ahora en la nueva fuente. Al poco tiempo, Phoebe y Cole se comprometieron, y aunque ella sintió que algo había cambiado en él, siguió con la boda. Sin embargo, Cole había hecho de todo para sabotear la ya planeada ceremonia, logrando con engaños que se casaran en una boda oscura, comenzando su plan para convertirla al mal. Al poco tiempo, la hechicera descubrió que estaba embarazada, lo que le otorgó nuevos poderes de índole maligna, como lanzar fuego y teletransportarse. No pasó mucho para que descubriera la verdad sobre su ahora esposo. Estando conmocionada por la noticia, fue fácil para la vidente, quien era la mano derecha de Cole, convencerla de unirse a su marido y regir juntos el inframundo. Su estatus de reina de todos los males no le duró mucho, pues a pesar de los tónicos demoníacos que estaba obligada a tomar, Phoebe aún se movía entre el bien y el mal, avisando a sus hermanas para salvar a los inocentes que Cole quería eliminar, o interrumpiendo sus juntas de trabajo para atrasar sus malévolos planes. Poco después se enteró de que Cole personalmente estaba acabando con inocentes y que siempre estuvo al tanto de lo que contenía en realidad los tónicos que la vidente le proporcionaba, los cuales le nublaban el juicio. Sintiéndose decepcionada y herida, se unió a sus hermanas para oponerse a él, lanzando juntas el hechizo que lo vencería, demostrando que aunque estaba dispuesta a hacer grandes sacrificios por amor, había líneas que no estaba dispuesta a cruzar, aun cuando eso significaba perder al gran amor de su vida. Más tarde quedó al descubierto que todo esto había sido un plan orquestado por la vidente para convertirse ella misma en la próxima fuente. Confesó que el bebé que llevaba Phoebe era realmente suyo desde la concepción, usándolos a ellos solo como un medio para crearlo. Enseguida, lo transfirió a su cuerpo mediante un hechizo. Incapaz de soportar el poder de aquel niño, fue fácilmente destruida por las hechiceras. A pesar de sus ilusiones por convertirse en madre, Phoebe pudo aceptar que aquel bebé demoníaco realmente nunca le perteneció. Así que intentó seguir adelante con su vida. Meses después, Cole regresaría del limbo en donde había quedado atrapado. Hizo todo lo posible para demostrar que podía ser bueno y a pesar del profundo amor que Phoebe aún sentía por él, esta vez se mantuvo renuente a retomar su relación, pidiéndole incluso el divorcio. Con el tiempo, el amor de Cole se fue convirtiendo más en una obsesión. La perseguía intentando que regresara con él, ocasionando que eventualmente Phoebe comenzara a odiarlo. Para ese entonces, la hechicera se encontraba trabajando como columnista de consejos en el periódico The Bay Mirror. Su sección, Pregúntale a Phoebe, estaba siendo muy bien recibida, y su creciente popularidad le dio una especie de escape que le permitía poder evitar los acercamientos con Cole. Esta sobrecarga de trabajo y estrés lentamente fueron deshabilitando sus poderes. Preocupada de quedarse indefensa, acudió a una gitana por consejos. Ella le dijo que tenía que buscar el equilibrio en su vida, balanceando su tiempo libre en familia y su trabajo. Cuando aplicó estos cambios, sus poderes se reactivaron e incluso experimentó un avance, teniendo premoniciones mucho más vívidas y a color, como si fuera ella la que se transportara al futuro. Mientras tanto, Cole estaba llegando a un punto de locura, donde comenzó a culpar la llegada de Paige como el inicio de sus problemas con Phoebe. Al igual que Leo, fue buscado por los avatares al encontrarse en un momento de suma desesperación. Con su ayuda creó una realidad en donde Paige había sido asesinada por Shax, permitiendo a los demonios dominar el mundo. Y lo más importante, teniendo a Phoebe como su esposa. Desafortunadamente para él, en esta realidad, el amor que Phoebe sentía también se había transformado en un profundo odio.
Con la ayuda de Paige, quien había orbitado por error a ese mundo, lograron reconstruir el poder de 3 y volvieron a desvanecer a Cole, esta vez para siempre. Paige fue teletransportada a su línea de tiempo original, y después de contarle lo sucedido a sus hermanas, comprobaron que Cole había desaparecido también de su realidad. Esto ayudó a Phoebe a llegar a la conclusión de que a pesar del gran amor que llegaron a sentir el uno por el otro, realmente no estaban destinados a permanecer juntos. Algún tiempo después, la hechicera descubrió que además de bruja, estaba destinada a convertirse en empática, permitiéndole sentir las emociones de otras personas para así poder ayudarlas. Al principio, se encontraba muy entusiasmada por su nuevo poder, pero al recordar cómo este casi acaba con Prue, comenzó a tenerle miedo. Leo se encargó de explicarle que aunque tal vez su nuevo don le fue entregado antes de tiempo, tenía la capacidad de controlarlo, recordándole también que Prue no había soportado su poder empático porque nunca estuvo en su destino recibir ese don. Con su nuevo poder, ayudó a salvar a Piper, quien había quedado atrapada en una tormenta de emociones después de que Leo se convirtiera en anciano, dejando atrás su etapa como Valquiria y regresando juntas a la mansión. Al pasar el tiempo, Phoebe comenzó a dominar su empatía. Esto no fue sencillo, pues tenía que lidiar con los sentimientos que estaban creciendo rápidamente entre ella y su nuevo jefe Jason Dean, con quien inició una fugaz relación que terminó meses después de que se mudaran juntos a Hong Kong, cuando Jason descubrió que ella en realidad era una bruja. Durante 2003, Phoebe conoció a Enola, quien era una chamana que se encontraba en la escuela de magia. Ella le permitió conocer su porvenir a través de un viaje espiritual. El futuro al que llegó se mostraba bastante pacífico, sin los constantes ataques de demonios. En este tiempo se encontraba embarazada, y fue también en esta visión que descubrió la verdadera identidad de Chris, el ángel blanco que venía del futuro y quien en realidad era su sobrino, el segundo hijo de Piper y Leo. Poco después, el tribunal, que era el consejo integrado por ancianos y demonios, para monitorear la magia asegurándose de que ningún mortal se enterara de su existencia, decidió quitarle los poderes a Phoebe, pues consideraron que estaba haciendo mal uso de sus premoniciones, advirtiéndole que solo podría llegar a recuperarlos si mostraba una actitud más cuidadosa ante la magia. Tiempo después recuperó su poder de la premonición, y conoció a Kira, una vidente que tenía como deseo el volverse mortal. Ella le compartió una visión de utopía, la realidad perfecta que los avatares buscaban construir. En esta realidad, Phoebe pudo verse un poco mayor compartiendo tiempo con su pequeña hija, viviendo la vida tranquila que tanto anhelaba. La hechicera estaba totalmente fascinada por lo que había visto. Desafortunadamente, pronto se dio cuenta que esta realidad perfecta no era tan buena como había pensado, pues los avatares desaparecían a todos aquellos que no encajaban con su impecable mundo. Después de hablarlo con sus hermanas, decidieron expulsarlos, renunciando así a su futuro perfecto. Con el pasar del tiempo, Phoebe llegó a obsesionarse con la idea de encontrar al hombre perfecto con quien pudiera tener a su hermosa niña. Sin embargo, después de muchos romances fallidos, comenzó a dudar si su hija llegaría en realidad, perdiendo eventualmente la fe en sus poderes. Sang-Ho, un demonio extremadamente poderoso y de alto nivel, había sido el aliado que necesitaron para derrotar a los avatares. Sin embargo, al poco tiempo el demonio comenzó a movilizar al inframundo con la esperanza de poder controlarlo. Se enfrentó a las hechiceras y se apoderó de la mansión invocando al Nexus que residía ahí. Al verse tan amenazadas, las brujas tomaron la decisión de exterminar tanto a Sang-Ho como al Nexus, para evitar que se corrompiera el mal. Utilizaron como último recurso un hechizo que los mismos ancianos habían incluido en el libro de las sombras. La batalla fue tan poderosa que terminó propagando una explosión dentro de la mansión. Todos creyeron que no quedaron sobrevivientes. Con este suceso, las hermanas aprovecharon el caos para dejar su vida mágica atrás fingiendo su muerte. Crearon nuevas identidades y empezaron de nuevo. Después de decidirse por una única y permanente apariencia, Phoebe ahora sería conocida como Julie Bennett. No obstante, pronto se dieron cuenta de que ocultar sus identidades había sido un error, y con la ayuda del Departamento de Seguridad Nacional, recuperaron sus vidas normales. A los pocos meses,
Phoebe consiguió su propio departamento y se mudó de la mansión. Enseguida conoció a Coop, quien resultó ser un cupido enviado por los ancianos para ayudarla a encontrar su verdadero amor. A la hechicera no le agradó mucho esta idea, pues no le gustaba que pensaran que ella sola no podía encontrar el amor, mostrando así una actitud molesta hacia Coop. Con el tiempo llegó a buscar su consejo. Empezó a confiar en él y pronto los dos comenzaron a desarrollar sentimientos el uno por el otro. A pesar de esto, tardaron mucho en demostrar lo que sentían, ya que al igual que los ángeles blancos, los cupidos tenían estrictamente prohibido salir con alguna bruja. Coop, valientemente, propuso luchar por ellos, dispuesto a tener una vida juntos. Phoebe, por el contrario, se encontraba muy temerosa de volver a pasar por un romance prohibido y terminar herida, rechazando la propuesta de Cupido. A pesar de su tristeza, Coop se mantuvo a su lado y la apoyó en todo lo que podía. Pronto, se suscitaría la última batalla entre las hermanas Halliwell y las Jenkins. Phoebe estaba renuente a pelear contra Bill, pues después de varios meses de conocerla se ganó su cariño. Tras la traición de la rubia, no tuvo más remedio que unirse a la batalla. Las hechiceras invocaron al vacío para tener el poder suficiente y derrotar a las Jenkins. Esta pelea terminó con una explosión masiva que destruyó la mansión Halliwell, matando a Phoebe y a Paige en el proceso. Su cuerpo fue encontrado por una devastada Piper, quien rápidamente acudió a Cupido por ayuda. Tras recuperarse del impacto de la noticia, Coop le prestó su anillo para que viajara en el tiempo junto a Leo, buscando la ayuda de su madre y su abuela. Los cuatro regresaron al momento exacto en que la batalla empezaba. Desterraron al vacío fuera de los dos grupos de hermanas, logrando que Phoebe y Paige se salvaran, ajustando así el tiempo a un nuevo futuro. Poco después, derrotaron a la triada, posicionando la balanza entre el bien y el mal a su favor. Durante este tiempo, Phoebe descubrió también que sus sentimientos por Coop en realidad no estaban prohibidos, ya que los ancianos lo habían enviado con la esperanza de que pudiera enamorarse de él. Felices por la noticia, comenzaron su relación, llegando en poco tiempo al altar. Su boda se realizó en la escuela de magia, oficiada por el Ángel del Destino. Durante su luna de miel, quedó embarazada de su primera hija, quien llevaría el nombre de Prudence Joanna. Algún tiempo después, llegaría su pequeña Parker. Y finalmente, en su último embarazo, nacería la pequeña que había visto tantas veces en sus premoniciones, llamándola Peyton. Gracias a la gran amistad que había formado con Billy, la rubia le ayudó con el cuidado de sus hijas mientras ella y su esposo trabajaban. Su carrera como columnista estaba en su mejor momento, logrando que su libro, Encontrando el Amor, se convirtiera en un bestseller en Nueva York. A pesar de los obstáculos, Phoebe logró encontrar a su verdadero amor, con quien tuvo la familia que siempre había soñado. Obtuvo un trabajo que le encantaba, y lo más importante, con el que podía ayudar a los demás. Maduró a través de los años, sin perder su esencia espontánea y alegre. Y a pesar de sus defectos y equivocaciones, siempre demostró su profundo respeto por la vida humana y el libre albedrío, lo que la convirtió en uno de los personajes favoritos de esta inolvidable serie. Gracias por ver este video. ¿Qué te pareció la historia de una de las hechiceras consentidas de esta serie? Sin duda, creemos que estas hermanas son parte de las brujas más icónicas de la televisión. Si te gustaría seguir escuchando más historias mágicas sobre la familia Halliwell, no olvides suscribirte y dejar tus likes. Te leemos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!